Buenas tardes, muchas gracias. En nombre del alcalde Aníbal Gaviria y el equipo de la alcaldía, pues siempre es un honor estar con ustedes, con esta organización que ha sido tan trascendental para la historia de nuestra región. Yo tengo que arrancar, sin que parezca una comunidad de muchos elogios, agradeciendo mucho, no solo la SAI, sino el Comité Intergremial, porque a mí me gusta decir que lo que nos pasa en esta sociedad es que la ciudad tiene muchos dueños, y en el sentido dueños de que la ciudad no le pertenece a ningún sector específicamente y que todos tenemos una corresponsabilidad muy grande en la construcción del futuro nuestro. Creo que parte de lo que ha hecho bien esta sociedad es que precisamente tras tantos años de dificultades hemos sido capaces de ir sumando esfuerzos, todos los sectores, todos, para acordar cosas, dentro de grandes desacuerdos también y dentro de grandes, digamos, diferencias en las visiones de lo que deben ser las cosas. Pero hemos tenido la capacidad de asumir con corresponsabilidad que la ciudad no le pertenece a nadie en particular. Yo diría que esa apuesta que hizo el Comité Intergremial de arrancar con tanta anticipación a pensar en el plan y formular un documento como el que nos hicieron entrega a todos el año pasado es digna de un inmenso reconocimiento, y lo he hecho en otros escenarios, con lo cual aquí ni más faltaba, no me cuesta el más mínimo esfuerzo hacerlo. Reconocer eso, asumir que para nosotros eso no es solamente una oportunidad, sino también es un mandato ciudadano, en el sentido que, como he dicho, la ciudad no nos pertenece. Nosotros estamos en una tarea, la asumimos con toda la responsabilidad, con mucha pasión, a veces con posturas controversiales, pero siempre con el mejor ánimo de hacerlo mejor por la ciudad. Nosotros empezamos hace ya pues mucho tiempo, 2 años y medio, a trabajar en este proyecto. La primera etapa fue un esfuerzo diagnóstico muy fuerte, que tomó mucho tiempo, pero creemos que el diagnóstico es uno de los mejores documentos de estudio que uno puede tener hoy sobre Medellín, porque realmente por la metodología, por los contenidos, por la forma como el diagnóstico aparece, explica muy bien lo que hemos hecho como ciudad y significa una oportunidad de aprendizaje muy grande. Ver el diagnóstico no es solo ver la realidad hoy, sino poder leer en perspectiva qué hicimos, para qué lo hicimos, qué pasó, qué no pasó, por qué pasó y por qué no pasó. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no estamos inventando la rueda, nosotros no estamos empezando de cero, sino que nosotros estamos tratando, perdón, la única manera de no manchar mucho el manto. Es que tengo un problema en la garganta, debe ser de hablar tanto, que me está obligando a tomar cosas calientes. Entonces decía, el diagnóstico parte de lo que hace es que nos evidencia que nosotros no estamos partiendo de cero, sino que nosotros estamos recogiendo, capitalizando un aprendizaje colectivo, un esfuerzo técnico. Hacer ordenamiento territorial es muy difícil, es un asunto realmente muy diverso, muy complejo, con muchas variables, con muchas preguntas y también con muchas dificultades de encontrar soluciones. Hay muchas contradicciones jurídicas, en fin, es realmente un tema. Y por eso ese esfuerzo diagnóstico para nosotros es tan significativo, porque nos ha permitido tener muchas certezas sobre cuáles deben ser las preguntas, cuáles pueden ser las respuestas, y afinar mucho en la propuesta. Nosotros formulamos a lo largo del año 2013 fundamentalmente la propuesta. En eso, como ya dije, fue muy importante la contribución del Comité Intergremial, y empezamos el 19 de diciembre el proceso formal con la propuesta formulada de trámite ante las autoridades. Como ustedes sabrán, un POT tiene que ser siempre una iniciativa municipal, es una iniciativa del Poder Ejecutivo que va primero a las autoridades ambientales, que las autoridades ambientales, en el caso de estos dos, Autoridad Ambiental Rural Corantioquia, Urbana del área metropolitana, y el área además tiene una competencia de planificación en el sentido metropolitano que es vinculante para los POT. Las directrices de ordenamiento territorial que formula el área son normas obligatoriamente generales que son vinculantes. Entonces nosotros, ante el área metropolitana, tuvimos que concertar el componente ambiental urbano más el componente de planificación metropolitana, y en el caso de Corantioquia el componente ambiental rural. Eso empezó el 19 de diciembre, terminó el 5 de abril en el área metropolitana y el 13 de mayo en Corantioquia. Y ahí empieza un proceso que es el siguiente: es Consejo Territorial de Planeación, que es un organismo que representa a los sectores cívicos,
emite un concepto, no es vinculante, pero es muy vinculante en el sentido social, porque sería muy extraño que contra la postura de un Consejo Territorial de Planeación el POT no tenga ninguna coherencia o ninguna articulación. Y surtido ese trámite que tiene 30 días, calendario, 30 días hábiles, entramos a la fase final, que es 90 días de trámite, días solares ante el Consejo Municipal. Estamos más o menos en el día 60, sean 30 días, 32 días tal vez del trámite en el Consejo Municipal, es decir, 27 de octubre deberá haber POT. Obviamente eso tiene unos días después de trámites legales para ponerlo en funcionamiento, pero ese es el trámite ya que está. Entonces, en ese esfuerzo de discusión, nosotros el año pasado tuvimos más de 140 reuniones, este año hemos tenido otro tanto, con el Consejo Municipal en los últimos 2 meses hemos tenido una jornada de una mega intensidad. Nosotros trabajábamos con el Consejo de 7 a 9 de la mañana en la comisión de ponentes, leyendo todo el articulado del proyecto de acuerdo uno por uno todos los días, de 10 a 2 de la tarde, 3 sesiones en el Consejo Municipal abierta a toda la ciudadanía, y de 4:30 en adelante hicimos foros en las 16 comunas y en los 5 corregimientos. Hoy estamos en una nueva etapa porque se estudió, digamos, el POT en todo su detalle en ese tiempo, se consultó a las comunidades, ahora estamos en la fase de trabajo en incorporar todas las variables que nos llegaron de las comunidades, toda la información que recibimos perdón, de ese proceso de participación, redactando pliego de modificaciones. El POT es un tipo de acuerdo en el cual las modificaciones siempre tienen que tener el beneplácito del alcalde. Hay otro tipo de acuerdos que el Consejo puede manejar en un nivel de autonomía mayor, pero realmente el POT, todas las propuestas que surjan del diálogo en el Consejo tienen que ser avaladas por el municipio. Entonces estamos en la fase de cierre documental y más o menos el 1 de octubre deberemos radicar pliego de modificaciones para entrar en la fase formal del debate. El 18 de octubre habrá una audiencia pública de respuestas a la audiencia que programamos hace 1 mes y medio tal vez, y el 19 es el primer debate. El primer debate es el 19 y 20, y esa semana siguiente se ajustará el proyecto, y el 25, 26 y 27 de octubre será el segundo debate para cerrar el proyecto. Esto pues como una larga introducción para ponerlos en el contexto en que vamos. Este es el contexto inicial, esta es una propuesta que estructuró Aníbal Gaviria sobre la tesis, digamos, que él ha defendido tantos años de la equidad y la vida, entendiendo que el fenómeno urbano es la gran apuesta por la equidad y la vida en el mundo. No obstante ser un problema, digamos, de carácter local que él planteó, eso significó que las Naciones Unidas recogieron ese pensamiento y lo incorporaron a la reflexión global a través del Foro Urbano Mundial. Ustedes sabrán que el Foro Urbano Mundial es el evento más importante que desarrolla la humanidad para discutir el futuro de las ciudades, es decir, es el evento de las Naciones Unidas para que confluyan todos los pensamientos de todos los países y construyan acuerdos sobre eso. Entonces, en el Foro Urbano Mundial inicia una etapa de trabajo que terminará en el 2018 con Hábitat 3 y que planteará las políticas urbanas a nivel global. Este planteamiento lo que recoge es lo que Medellín ha hecho en los últimos 20, 30 años, pero también un pensamiento del alcalde, que propone, si estamos hablando de que el mundo se está urbanizando a las velocidades que lo está haciendo y que esperamos que en el año 50 3 de cada 4 personas de la Tierra vivan en ciudades, hay que reconocer que en Colombia eso ya es así, y también hay que asumir que América Latina es el continente más urbanizado del mundo, y que detrás del reto de la urbanización están las preguntas sobre el calentamiento global, sobre la sostenibilidad de la especie, sobre el problema de la equidad y la inclusión social, del problema del desarrollo económico, que tenemos brechas de todo tipo en el mundo urbano, particularmente el tema de más de 1.000 millones de personas viviendo en condiciones de extrema miseria. Y eso es un tema que entonces recoge este gráfico, que plantea la equidad y la vida como el eje del desarrollo, y que en el caso de Medellín asume que ha habido una apuesta porque a través de la resiliencia con las dificultades que hemos enfrentado, el camino, digamos, de convivencia y de superación de la violencia, lo que aquí llamamos innovación, que a algunas personas no les gusta, pero que yo sí creo que somos una sociedad tremendamente innovadora, no en el sentido que se mira
de pensar que aquí hacemos edificios o cosas de esas más novedosas que en otros lados. Aquí lo que hemos hecho innovador es entender precisamente que una sociedad con un esfuerzo colectivo puede construir acuerdos sustantivos para encontrar nuevas formas de gestionar brechas acumuladas tan complejas como las que vivimos en Medellín. Nosotros tenemos una sociedad con una historia que no es solamente difícil por el tema del narcotráfico, que no es solamente difícil por el problema de la violencia. Nosotros debemos recordar que la crisis de Antioquia y la crisis de Medellín no ha sido una crisis menor. El problema que hemos enfrentado desde los años 70, con el declive de nuestra base industrial manufacturera, con la destrucción del ferrocarril, con las pérdidas de conectividad de la ciudad con el mundo, con la pérdida de la economía cafetera, con la crisis de muchos otros niveles y sobre todo con un fenómeno de expansión explosiva de la urbanización, generó una ciudad con unos niveles de viabilidad muy críticos. Y si bien nosotros vamos bien, el camino por recorrer es gigantesco. Entonces, innovación, hablar de la ciudad más innovadora, este eslogan que tanto nos ha servido, molesta a algunos porque, claro, siempre que pensamos en lo que hemos logrado, pensamos en lo que nos falta. Nosotros no es que no veamos lo que nos falta, pero también tenemos claro que después de tantos años de luchar como colectivo social, debemos tener algún nivel de regocijo con lo que hemos hecho y valorar lo que el mundo ya valora. Medellín es una ciudad realmente valorada en todo el mundo. Hoy no hay foro importante en el mundo que no considere que para reflexionar sobre ciudades hay que considerar a Medellín. Y yo que estoy aquí viendo a algunos de mis maestros, como Edgar Jaime o como Pacho Cohetes, Pacho Restrepo, perdón, tengo que decir que eso se debe a que esto no lo inventó nadie. Aquí somos muchos que por décadas hemos venido construyendo caminos, búsquedas, ensayo y error, pero hemos encontrado muchas fórmulas que hacen que esta ciudad realmente sea innovadora. Y yo lo que creo que es innovador es eso, es que aquí hay un proyecto de colectivo social que ha ido imperando, con cambios políticos, con cambio de prioridades, pero los nortes en algunos temas estructurales los hemos logrado fijar. Y finalmente, pues en todo caso aquí hay una real democracia participativa, aquí nos faltará también mucho, pero aquí la voz comunitaria es atendida y la participación social tiene unos niveles estructurados muy valiosos. Y de todas maneras, con las controversias necesarias y suficientes, hay un nivel de búsqueda de transparencia en la gestión pública y eso algo ayuda. Entonces aquí aparecen pues los 5 ejes macro que por sectores orientan la administración, pero ahí nos vamos pues ubicando. Entonces en el contexto de eso aparece pues el POT es un invento colombiano muy valioso en la medida en que la gran mayoría de las ciudades del mundo no tienen planificación de largo plazo. Nosotros por ley tenemos que pensar el desarrollo de la ciudad a largo plazo y eso es un atributo colombiano. Eso no es frecuente en el país, en el continente ni en el mundo. Y el POT desarrolla principios constitucionales y principios legales que incluyen asuntos como el derecho a la ciudad, el asunto de la protección a la vida, la equidad, la inclusión social, y en eso aparecen entonces ya consideraciones del proyecto de POT que esta ciudad ha venido buscando desde el año 99. Desde el año 99 venimos buscando la idea de una ciudad compacta, de una ciudad que crece hacia adentro, de una ciudad que es más densa. Y eso no es solamente un asunto de construir más metros cuadrados en el interior urbano. Eso es una estrategia que tiene que ver con reconocer las condiciones geomorfológicas, la estructura ecológica, los niveles de riesgo en el desarrollo, la sostenibilidad funcional y urbanística, la racionalidad económica de la producción de la forma urbana y, por supuesto, eso también tiene que ver con la equidad y la inclusión social en la medida en que el acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad, se puede garantizar de una mejor manera sobre una ciudad de esas condiciones. Pero además tiene otras variables como la ciudad saludable, la seguridad territorial, asuntos como la identidad, en fin. Y luego, pues entonces el POT desarrolla estos conceptos. Uno es que es una apuesta colectiva que tiene que significar un pacto obligatorio, es decir, no es una opción. El POT se constituye en un plan de largo plazo que es vinculante para todas las acciones de la ciudad. Por lo menos 3 gobiernos, pero son 4 realmente, planes de desarrollo se plantearán en el marco del POT. Porque el POT tiene una vigencia de largo plazo de 3 periodos administrativos, entonces terminará en el 2027 si no amplían los periodos de gobierno.
terminará en el 2027, llegará un nuevo gobierno que tendrá que formular un plan de desarrollo y dentro del plan de desarrollo plantear la revisión del POT. O sea, eso significa que 2028-29 estaremos en revisión estructural del POT. Eso significa más o menos el plazo, 2029, 2028, 2030. Lo otro es que la apuesta tiene que ser un proyecto que lea, entienda en su lógica y en su estructura la multiplicidad de variables que constituyen la ciudad. La ciudad no es para unos o para otros, sino para todos. Nosotros estamos enfocados a que sea un instrumento práctico, un proyecto dinámico. De todas maneras, aunque la vigencia es 2028-27, hay revisión de mediano y corto y mediano plazo. En el 2019-20 habrá revisión de corto plazo, en el 2024 de largo plazo. Y lo otro es que, bueno, hay toda una cantidad de planteamientos aquí que yo no voy a describirles en el detalle. Esto es el marco estratégico del plan, bajo el planteamiento de que el futuro de la ciudad es clave desde la perspectiva de su sostenibilidad ambiental, de convertir el plan y el desarrollo urbano en un mecanismo para tener equidad y equidad también territorial. Estamos buscando que sea un plan que genere competitividad económica y tiene que ser un plan donde un asunto que es una brecha histórica acumulada todavía muy difícil de superar, genere una sociedad más incluyente. Entonces el imaginario propone el que está ahí, será una ciudad equitativa con un sistema territorial en equilibrio para el ser humano, culturalmente rico y plural, integrado ecológica, espacial y funcionalmente a los sistemas estructurantes de su entorno regional y metropolitano, aportando hacia la consolidación de una región de ciudades, donde se logre la plena efectividad de los derechos sociales y colectivos y donde se promueva la competitividad para heredar a las futuras generaciones un territorio socialmente incluyente, globalmente conectado y ambientalmente sostenible. Este es el modelo territorial. Si ustedes miran bien, en estos gráficos de la derecha aparece, digamos, explícita la componente, digamos, de este modelo territorial en su relacionamiento con otras escalas. Por un lado, nosotros entendemos que aquí no hay 10 ciudades, aquí hay un sistema urbano complejo de carácter metropolitano y regional, en el cual Medellín es una parte de la pieza, como parte de un rompecabezas, y que tenemos que lograr que esta figura, incluso la figura ampliada de la región central de Antioquia, tenga en esta figurita, que es el municipio, una estructura que arme un sistema. Entonces asumimos los retos de la regionalidad, los retos de ser parte de ese valle, que no son pocos, dentro de los cuales un asunto fundamental es las grandes infraestructuras de conectividad norte y sur, este-oeste, y todo el sistema natural y ambiental, que en el caso de Medellín es una parte estructurante del territorio, no solo por su significado, su riqueza, su pluralidad en biodiversidad, sino porque somos un territorio mayoritariamente rural. El 71.8% de Medellín es área rural, y por tanto el área rural no es solamente un sistema, sino el elemento conector que estructura el valle y que estructura hacia el este y hacia el oeste toda la región central de Antioquia. Es decir, somos el elemento sustantivo de una cuenca muy compleja en la cual la ciudad, la gran ciudad, está generada en el área central que somos nosotros, que es a su vez un punto de cruce clave de los grandes ejes de infraestructura a través de los corredores pues, que ya conocemos. Y entonces aparece también un asunto que es clave como parte explicativa del modelo, y es el río, desde hace muchos años, es el elemento estructurante de la ciudad, pero el elemento estructurante con visiones distintas. En los años 40 se hablaba del río como un gran sistema de parque. El ingeniero Peronel Gómez, creo que Jan Wolf era que se llamaba el otro que era arquitecto, en los años 40 plantearon el río como un sistema de parques. Pero después el plan de Wiener y Cerf, que lideró el doctor Jorge Restrepo y otro grupo de personalidades nuestras, generó el plan maestro del río con el plan de Wiener y Cerf, que canalizó la corriente hídrica que generó que todas estas áreas inundables del corredor central fueran tierras urbanizables y, digamos, ganamos un territorio nuevo a la ciudad. Sin embargo, el territorio histórico más importante siempre fue la ladera, donde están buena parte de los elementos de estructura de ciudad más importantes, las centralidades barriales que le dieron forma y figura a Medellín y que hoy prevalecen y que tienen un valor muy importante. Entonces el plan hace una apuesta por
asumir esas centralidades en todo el borde de la ladera, en todo el marco de la ladera, pero con las nuevas condiciones urbanas plantea el sistema del río como un elemento, digamos, transformador. El sistema río no se lo inventa esta alcaldía. El sistema río tiene una historia que voy a brevemente explicar, de la cual, entre otras, yo soy un actor, porque yo trabajé en el área metropolitana cuando formulamos más de 16 planes sectoriales, entre los cuales se hizo el modelo territorial del Valle de Aburrá, que es el que estructura todo el valle. Perdón. El área metropolitana, como dije al principio, tiene competencias de planificación supramunicipal y acordó en el año 2006, en agosto, el modelo territorial que se llama Hacia una región de ciudades, que es vinculante para los 9 POTs del Valle de Aburrá, pero que incluso Envigado asumió como parte sustancial de su POT. Esas directrices son generales, respetan la autonomía municipal, pero definen la estructura del valle. Y definen la estructura planteando que el río es el sistema estructurante, no solo funcional de la movilidad, sino también de los equipamientos y las dotaciones de espacio público, y es el gran corredor de integración de la ciudad. El Valle de Aburrá no solo tiene modelo territorial, sino tiene concursos públicos de urbanismo y arquitectura desde el año 2005 hasta hoy que estructuran el proyecto de renovación urbana Parque Tres Aguas en Cali, el macroproyecto Centralidad Sur entre Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, que fue concurso internacional en el año 2007 y que incluía la estación multimodal de transportes del sur. Incluye el concurso internacional para la centralidad norte en Bello, que incorpora más de las dos centralidades son cercanas a las 400 hectáreas, y la del norte incluye el Parque Tulio Espina, que sería el parque urbano más grande de Colombia después del Simón Bolívar de Bogotá. Y luego aparece un proyecto que no fue concurso, pero que se desarrolló, liderado por el doctor Luis Fernando Arbeláez, que se llama el Parque Los Meandros, en jurisdicción de Copacabana, Girardota. Eso significa que el valle tiene, a nivel de proyecto, con planos de licitación, todo el sistema río, desde Caldas hasta Girardota, desde el año 2007. Y eso es muy importante porque aquí nadie está inventando la rueda. Planificación, concursos internacionales, con jurados de los más altos perfiles profesionales. Y luego, en el año 2010-11, la Alcaldía de Medellín y la área metropolitana, con un convenio con EAFIT, hacen el proyecto Bio 2030, que desarrolla un sistema de planeación estratégica derivado de las directrices para profundizar ese modelo territorial. En el año 2004, como gobernador, Aníbal Gaviria, con el alcalde de Medellín, promueve la comisión tripartita. Yo fui el secretario técnico. Esa comisión tripartita planificó otra escala. Hizo los lineamientos territoriales para Antioquia, dentro de los cuales se desarrolló un proyecto llamado Región Central de Antioquia, que asumió cerca de 47 municipios del centro de la región y que planteó el denominado Parque Central de Antioquia, un sistema natural y territorial que, a través de la base ecológica, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del sistema hídrico, de la estructura ecológica, vislumbraba un futuro de planificación regional para toda la región central. Y en ese contexto apareció el Cinturón Verde Metropolitano. Entonces, planificación del área, planificación regional con la tripartita, plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Aburrá entre Corantioquia, Cornare y área metropolitana, son el contexto para decir que hoy aparecen proyecto río, proyecto borde, como elementos estructurales de la planificación. Eso está en las páginas web de todas estas organizaciones y son planificaciones, como digo, vinculantes. Cuando nosotros concertamos con el área metropolitana el 5 de abril, lo que concertamos fueron la estructura funcional de la ciudad, la estructura de densidades de la ciudad, el sistema de borde, o sea, esos temas. Este modelo entonces lo que hace es que recoge el modelo del año 99, que con base en el diagnóstico se actualiza, se armoniza con toda esa construcción de planificación regional y, como dije antes, se ensambla para que esta pieza case en el gran rompecabezas regional.
Entonces la propuesta de ciudad que estamos buscando es realmente consolidar el borde y fomentar una estrategia que efectivamente plantee lo que quisimos hace ya 15 años, que era crecer hacia adentro, no expandir la ciudad y hacer una ciudad más compacta. ¿Qué hay que decir? Entre el año 99 y hoy, lo que hemos hecho es estrictamente lo contrario a lo que nos propusimos. El diagnóstico evidencia que la ciudad no creció sino hacia el borde. O sea, nos planteamos una ciudad que crece hacia adentro, una ciudad más compacta y más densa, pero hicimos una ciudad que crece hacia el borde, que crece hacia la periferia y que no logró consolidar este modelo. Pero además en la dinámica de la ciudad apareció esto, que es la transversalidad. Siempre pensamos que el Medellín era una especie de gran ciudad lineal, pero aparecieron las tensiones a partir del desarrollo con los valles de Occidente, con el Valle de Occidente y el Altiplano de Oriente, pero además con los sistemas asociados a las grandes infraestructuras que hacen que aparezca a lo largo de la quebrada de la Iguaná y a lo largo de la quebrada de Santa Elena los corredores transversales llamados ejes transversales. Entonces el POT está considerando estas 14 variables para resumir un poco porque es un plan muy complejo. Lo primero, como ya dije, es entender la articulación regional y metropolitana, es decir, facilitar, viabilizar, agendar corresponsablemente con la región nuestro desarrollo, plantear una ciudad que crece hacia adentro y propicia la convivencia urbana, limitar el crecimiento urbano sobre el borde, claramente es una agenda de alta prioridad, estructurar y defender esa estructura ecológica y la gestión del riesgo. Aquí tenemos que entender que el problema no es de medio ambiente entendido como la defensa de la flora, la fauna y el agua. Aquí el medio ambiente también tiene que ver con defender la vida, porque de la forma como hemos urbanizado hemos puesto en alto riesgo muchísimas personas y hemos perdido muchas vidas en esta sociedad de cuenta de la mala urbanización. Entonces también eso es clave, la gestión del riesgo, además es un mandato legal. Un asunto que también es un avance importante es la protección y recuperación del suelo rural. El POT hasta hoy, realmente no por mala voluntad, sino porque tampoco había muchos instrumentos y el país ha desarrollado mecanismos nuevos, hoy tiene un nivel de protección y gestión del suelo rural a través de esta propuesta del POT realmente muy importante. Recuperar y revitalizar el centro es una agenda aplazada hace muchos años. Nosotros sabemos que por muchas razones, muchísimas razones muy complejas que se han diagnosticado y evidenciado en muchos estudios que hemos hecho como sociedad desde los años 80, el centro ha venido en una dinámica negativa, deteriorante, que hoy está en un momento de clímax, no solo por su estructura urbanística, sino también por fenómenos sociales y de ilegalidad muy grandes, pero esa es una de las grandes agendas también que tiene la sociedad. Entonces hoy estamos trabajando en muchos frentes simultáneos para transformar el centro, pero eso no es un asunto de un año, de 2 años o de un gobierno. Es una agenda de mediano y largo plazo, por lo tanto el POT asume el plan de Medellín Centro como una estrategia fundamental. Aparece todo el asunto de fomentar el desarrollo económico y la competitividad a través del modelo territorial. Medellín ha superado sus peores momentos económicos. De esas tasas de 23% de desempleo, hoy estamos en 9.8, 9.9. Puede que tengamos que resolver todavía grandes problemas estructurales y los tenemos que resolver, pero es verdad que hemos logrado avances sustanciales. Entonces estamos apostando porque, digamos, la agenda del plan de ordenamiento signifique una dinámica de la economía que promueva mejores condiciones para todos. Un asunto que es clave y que en este escenario obviamente es de mayor importancia es la movilidad, entendiendo la movilidad como el reto más importante que enfrenta en muchos aspectos la sociedad urbana contemporánea, el espacio público, donde hemos tenido pues un acumulado histórico de déficit muy grande y realmente la apuesta nos está planteando que podemos duplicar los indicadores de espacio público de la ciudad, fortalecer el sistema de centralidades barriales, pero también las centralidades de escala metropolitana que tenemos, las políticas de hábitat y vivienda, que deben ser mucho más que una política de construcción de vivienda. Hasta ahora lo que hemos tenido es políticas de construcción, pero no políticas de vivienda de hábitat. Y un asunto que son los 3 últimos elementos,
que es transformar a través de instrumentos de gestión y financiación, ajustes institucionales para controlar el territorio y la gestión de la participación, una manera de gestionar el POT distinta. Es decir, estos últimos 3 puntos lo que significan es que hay que revisar, reestructurar y cambiar el municipio para fortalecer su capacidad de gestión del POT. No es lo mismo un municipio para un POT que un municipio para otro POT. Entonces, este cambio de la estructura del POT debe significar una renovación que incorpora todo esto que llamamos sistema institucional y de gestión, que tiene todo el elemento de gestión para la equidad, el sistema ambiental y de gestión del riesgo y el cambio climático y todo el proceso de participación y evaluación del plan. Esto no lo voy a explicar en el detalle, pero la ley es muy compleja y la Ley de Desarrollo Territorial propone mecanismos de gestión que han sido insuficientemente gestionados, insuficientemente priorizados y que requerirán en este POT ponerse todos al día. Y eso implica tener una capacidad de administrarlo y de gestionar. Y lo otro, pues también toda la estructura físico-espacial que es parte sustancial del mismo plan. Sí. Esto es importante porque es una invariable que hay que defender. Es decir, Medellín no debe crecer más hacia el suelo de expansión, es una propuesta que se fortalece mucho en este plan. Realmente el diagnóstico nos demuestra que la ciudad no creció el perímetro, pero sí creció fundamentalmente hasta y hacia el perímetro. Entonces aquí se ve el comparativo del primer POT del 99, del 2006 y la propuesta actual, donde claramente hay un aumento en el suelo urbano, pero porque son suelos de expansión que vienen aprobados desde el POT del año anterior, del POT anterior, es decir, cuando se formula un plan parcial de expansión urbana y este se desarrolla, en el siguiente POT ya hay que incorporarlo al suelo urbano. Pero por esa razón es que hay un aumento en el suelo urbano. El suelo de expansión lo disminuimos, o sea, no crece. El suelo rural también disminuye porque hay un incremento de este suelo urbano que se incorpora, pero también porque hubo un suelo que por la ordenanza 033 de 2006 le entrega 394.02 hectáreas de territorio al municipio de Itagüí por un litigio que venía desde el siglo XIX en el borde con la fábrica de licores. Entonces hay una disminución ahí. Y esta es la condición, digamos, territorial del municipio. Ustedes ven que hay una disminución de cerca de 394 hectáreas. Esta es la clasificación del suelo en el suelo rural. Ustedes ven un nivel de detalle muy grande en todo el planteamiento. Tenemos grandes porciones de territorio en la condición de suelo de protección ambiental, pero el suelo de protección ambiental tiene características específicas para suelos de protección con producción. Es decir, no todo lo que está en protección es suelo exclusivamente de preservación ambiental. Pero ahí aparecen las clasificaciones de detalle de todo el estudio del suelo rural. Ha sido un esfuerzo muy gigantesco en términos de discusión con las comunidades, porque a pesar de que no son tantos pobladores, las comunidades rurales han sido activas y muy participativas en este proceso, han exigido mucho que sea cuidada y asegurada supervivencia como productores campesinos, y sabemos que la ciudad tiene una inmensa presión para urbanizar y construir viviendas en suelo suburbano. Entonces ha sido uno de los retos grandes. Pero además tenemos centros poblados en el territorio rural que plantean preguntas muy importantes por la presión urbanística en que han sido sometidas. El hecho de que la ciudad no haya crecido hacia adentro ha hecho que haya presionado mucho la periferia y el borde. Entonces ustedes ven aquí cómo está estructurada toda la base ecológica del territorio. Hay toda una base de ordenamiento territorial asociada a la cuenca del río y al sistema de áreas protegidas. Aunque pareciera que no, Medellín tiene una inmensa biodiversidad, una riqueza ambiental increíble en sus montañas y en sus áreas altas, y por tanto preservar y asegurar que el modelo urbanístico no signifique una degradación aún mayor de ese sistema ambiental es una de las grandes apuestas. Además, porque la ciudad es una consumidora neta de bienes y servicios ambientales. Nosotros el 99.9, o sea, todo lo que consumimos viene de afuera. Aire, pues oxígeno, alimentos, energía, agua, viene de afuera, gracias. Entonces, el otro tema pues, que ya mencioné desde el principio, esto de la gestión del riesgo, es un asunto en el cual, aunque hemos avanzado mucho, nos falta todavía un trabajo gigantesco de diagnósticos y estudios
de cuáles son las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad de nuestras comunidades. Pero es un asunto central en todo este proceso. Uno de los aspectos de la concertación con Corantioquia más crítica fue precisamente el perímetro asociado a esas condiciones de riesgo, porque ya hay comunidades que están asentadas ahí, porque ya hay comunidades que están asentadas por fuera del perímetro y teníamos que encontrar una alternativa de solución para que de manera sensata y, si se quiere, humanitaria, pudiéramos ofrecer una alternativa de solución para esas comunidades. Esta es la estructura del espacio público con todo el corredor del río, que es un elemento sustancial para eso, pero también con la consolidación de todo el borde a través del cinturón verde metropolitano y el jardín circunvalar, donde aparecen grandes oportunidades de áreas nuevas, y en eso aparecen dos colores: el color oscuro, que son el suelo urbano, el suelo de espacio público existente, pero también aparecen una cantidad importante de áreas en el borde y en el centro de la ciudad y en el interior de la ciudad, que son áreas que se incorporarán a través del POT a la estructura del espacio público, generando esta condición. Hoy tenemos 307 de espacio público efectivo urbano y aspiramos a llegar con la vigencia del POT a 7 metros cuadrados, es más del doble, y en el caso del suelo efectivo municipal llegamos a 15 metros cuadrados como estrategia. Obviamente aquí hay que señalar un asunto que más adelante aparece, que son las áreas de intervención estratégica y los macroproyectos, que son la fuente fundamental. Un asunto crítico, clave, fundamental, es la garantía de desarrollar de manera plena la condición de acceso a los servicios públicos domiciliarios. Esa es una tarea que, aunque tenemos la gigantesca y valiosa presencia de PM en el territorio, todavía tenemos porcentajes importantes de comunidades que no tienen acceso a los servicios públicos. Uno siempre dice, hombre, es que el 98% es prácticamente plenitud de servicios. Sí, pero es que 2% de 2,5 millones de habitantes sin agua potable es una porquería de sociedad. O sea, uno lo dice fácil, pero cuando uno mira la realidad en que viven muchas comunidades nuestras, esto es un tema que tenemos que resolver y que tiene que ser una prioridad como sociedad. Adelante. Un asunto que es parte de los asuntos más controversiales que tenemos que enfrentar es que el mundo se ha puesto de acuerdo que la sociedad urbana no fue capaz de resolver la movilidad a partir del vehículo particular. Eso no es una opinión, no son debates teóricos, es una realidad. El mundo entendió que las ciudades no se resuelven a partir del carro como instrumento fundamental de la movilidad. Y cuando digo el mundo, es realmente el mundo. Más de la mitad, y podría ser mucho más, de los grandes debates que se dieron en el Foro Urbano Mundial estuvieron asociados a eso. Pero los que somos realmente apasionados por los temas urbanos, leemos y miramos, estudiamos y sabemos que en el centro de las mejores calidades urbanas que hay en el mundo hoy, detrás hay una estructura sobre la movilidad realmente trascendental. Entonces este POT recoge todos los diagnósticos que tenemos y lo que hace es que define las prioridades con una estructura distinta. La estructura de prioridades con las cuales hemos planificado a Medellín han sido el carro y la moto, y de último el peatón y la bicicleta. Y nosotros lo que hacemos es invertir la pirámide, entendiendo que es una estrategia de equidad, porque la inmensa mayoría de la población se mueve por estos medios, de salud, porque estos son las fuentes de contaminación del aire, y tenemos uno de los aires más contaminados del mundo, que generan condiciones de salud bastante críticas, pero también otro tipo de problemas como la seguridad, entendiendo que a pesar de que somos una ciudad que ha avanzado muchísimo en la brecha de violencia y de muertes violentas, hoy 1 de cada 5 muertos violentos en Medellín se deben a muertes en las vías por accidentes. Un asunto de equidad económica y de racionalidad económica, entendiendo que el mayor costo urbano que tiene que asumir una ciudad es la producción de su infraestructura, y que en el caso de Medellín hemos invertido gigantescamente en priorizar la inversión en beneficio del vehículo particular, moto o carro, versus la inversión en los modos de transporte colectivo, como se demuestra más adelante. Y entonces la propuesta es equilibrar e integrar
Una apuesta que al final lo que deberá significar es una sociedad que se mueve mejor, que se mueve distinto y que cuando se mueva en cada uno de estos modos debería tener eficiencia. La apuesta es que una ciudad que usa distinto los instrumentos de movilidad se moverá mejor en el tiempo. Hay muchos casos que evidencian que ciudades que lograron migrar de la prioridad del vehículo particular a un sistema multimodal, hoy es más fácil moverse también en el carro que antes. O sea, la apuesta es, esto es un gráfico que siempre reclamo que borramos el crédito, esto es de Copenhague, es una, digamos, es de un experto que es un teórico importante, pero teórico, ¿no? Un planificador muy importante que publica mucho y es gráfico que sintetiza muy bien el tema. Es un cambio de prioridades para equilibrar este modelo territorial. Adelante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Priorizar fundamentalmente la inversión en esto, muy poco en los medios no motorizados y muy poco, a pesar de los logros que tenemos, en el sistema de transporte de pasajeros. Es decir, a pesar de que tenemos metro, casi tranvía, metrocables, casi BRT, Metro Plus, hemos priorizado fundamentalmente la movilidad para el vehículo particular. Y el problema es que no lo estamos logrando. Y el problema es que en ningún factor de inequidad hay tanta inequidad como en la inversión en la movilidad. Medellín está llegando a tasas sumamente altas bajo los estándares internacionales de costo del transporte para los habitantes. Tenemos un buen sistema potencial, pero es costoso. O sea, incide mucho en la capacidad de ingreso de los habitantes. Eso lo estamos midiendo con el sistema de transporte de la ciudad y son datos realmente preocupantes. ¿Cuánto incide en la canasta familiar del ciudadano de Medellín el gasto en transporte? Pero además un asunto, y es que el 14% de los habitantes tienen vehículos automotores y sin embargo tenemos una mega inversión en estructuras viales para esa gente. Hicimos un ejercicio que todavía está madurando en términos de ciertos detalles. Medellín tiene una tasa de motorización por 1000 habitantes de cerca de 343 vehículos por 1000 habitantes, incluyendo motos y carros. El panorama es que esta comuna, por ejemplo, tiene alrededor de 700, no, más, 570, estoy diciendo de memoria. Envigado tiene 750, el Poblado tiene 1240. Y la tasa aceptable en el mundo como tasa de saturación son 700 vehículos por 1000 habitantes. O sea, Medellín está en menos de la mitad. Y lo estamos contemplando incluyendo motos. La tasa global no incluye motos, sino autos. Pero el Poblado sí incluye autos y motos, pero incluye fundamentalmente autos porque allá no hay casi motos. Entonces el desequilibrio urbano que genera el concepto de la ciudad del automóvil en Medellín es brutalmente inequitativo. Es abrumador. Y no es un asunto de lucha de clases. Es un asunto de que la calidad urbana del Poblado no es superior al del resto de la ciudad. Entonces la apuesta es que, sin hablar de lucha de clases, es si queremos hacer una ciudad más equilibrada, más sostenible, con mejor calidad de vida, pasa también por cambiar los paradigmas sobre la movilidad. Y el problema no es tanto si tenemos infraestructura o si tenemos carro, es para qué tenemos carro, cómo nos movilizamos y por qué no usamos un sistema más inteligente. Claro, el problema es que es un círculo vicioso. No tenemos suficientes recursos para terminar el sistema multimodal, entonces como no tenemos sistema multimodal necesitamos el carro, y como necesitamos el carro no tenemos andenes, y como no tenemos andenes necesitamos el carro. Y ahí nos vamos yendo. Y esta ciudad está pagando el metro más caro por kilómetro de la historia y tenemos un 25% menos de afluencia de la estimada en los estudios originales del año 80 y pico. Entonces nosotros que somos tan buenos negociantes, estamos haciendo un realmente muy mal negocio con esas mega inversiones que hemos hecho, acumuladas históricas, frente a la movilidad, para no aprovechar. Y todavía, y en esto me meto en controversias, tenemos la discusión
de que es que Metroplus no puede competir con el metro. Y se cae una banquita del río y queda la ciudad sin transporte masivo. Aquí tenemos que cerrar el sistema multimodal completo. Metro, Metroplus, tranvías, sistemas de bicicletas, sistemas peatonales, todo. Y asegurar una ciudad que realmente sea inteligente para la movilidad, que sea equilibrada, accesible, sostenible y funcional. Pero con la apuesta contradictoria que hemos tenido de privilegiar solo el carro, no lo vamos a lograr. Entonces la apuesta del POT es una apuesta por multiplicar por 10 los corredores de bicicletas, de 40 kilómetros aproximados que tenemos hoy, por favor, a cerca de 400. Capitalizar todo esto, construir el tranvía de la 80, construir el Metroplus por la avenida del Poblado hasta el centro de la ciudad, desarrollar estructuralmente el sistema de transporte público de Medellín, es decir, avanzar en todas las dimensiones y tener una ciudad más funcional. El otro tema es la política de vivienda. Yo dije ahora que nosotros no hemos tenido política de vivienda, sino política de construcción de vivienda. Una política de vivienda de hábitat es mucho más que hacer metros cuadrados de apartamentos. Y nosotros lo que hemos hecho es acumular metros cuadrados de apartamentos. Y toda la estrategia nacional y regional lo que ha buscado es fomentar la industria de la construcción, pero no la producción de hábitat y vivienda. Y lo que hemos hecho es una solución relativamente exitosa, porque lo que hemos hecho es urbanizar las laderas con los costos que eso significa de llevar a las comunidades a vivir donde no hay ciudad para después tener que hacerla. Comprar tierras baratas para después tener que valorizarlas pagando muchísima plata en dotarlas. Entonces lo barato nos sale más caro, porque es más caro reurbanizar, lo que llamamos mejoramiento barrial, que urbanizar bien. Entonces lo que hemos hecho es un muy mal negocio histórico acumulado, ejemplos como Pajarito, de coger tierras periféricas, con topografías muy difíciles, con grandes limitaciones para construir infraestructura, y tener que infraestructurarlas con 20, 30 años de esfuerzo colectivo, con costos inimaginables. Si uno comparar el costo de la tierra en el año 2000, del suelo urbano del Río, con el suelo urbano de Pajarito, pero le incorporara la variable de inversión pública acumulada en urbanización que hemos hecho, yo no sé si sería más caro haber hecho vivienda social en Naranjal que hacer Pajarito. Eso habría que estudiar, yo no lo he estudiado. Pero lo que sí sé es un costo que no es tangible, pero que es real. Lo que sí se logra con ese modelo es que la comunidad de Pajarito no vive en la ciudad, vive en la periferia, con lo cual no tienen acceso a la ciudad, no tienen acceso a los servicios urbanos que ofrece la ciudad, y hemos tenido que llevar servicios urbanos de manera ingente hacia el borde. Y ese ejemplo se replica en el Poblado, porque no es un problema de estratos, no es un problema de lucha de clases, es un problema de calidad urbana. En el Poblado no hay equipamientos urbanos, no hay dotaciones urbanas de calidad. Hay muy buena vivienda y pari. Los equipamientos públicos del Poblado son mínimos, casi inexistentes. Pero te vas por San Antonio de Prado y el asunto es más complicado. Y acumule personas con limitaciones económicas y precariedades urbanísticas todas. Entonces, esto explica mi argumento que aquí no hemos tenido una política de vivienda de hábitat, hemos tenido una política de construcción de edificios. Entonces el POT hace una apuesta distinta a través de la estructura del modelo territorial, a través de los macroproyectos, de las áreas de intervención estratégica, de la propuesta de crecimiento hacia adentro, de una ciudad compacta, que permite que en este proyecto de POT el potencial estimado de aplicación de las normas para el desarrollo de unidades de vivienda permitiría pensar, teóricamente, que hasta el 2030 podríamos desarrollar 426.000 unidades de vivienda. Eso es distinto a que eso sea lo que vamos a construir, porque eso no se necesita. El estimado es que la ciudad necesita entre 185 y 257.000 unidades hasta el 2030, si se mantuvieran las tasas de crecimiento de la vivienda. Ahora, ¿esto qué recoge? También otras preocupaciones. Las restricciones urbanísticas y el modelo de normativa del POT del 2006 expulsó vivienda de Medellín. Realmente en los últimos años, doctor Diego, sabemos que el sector ha estado resentido, que el sector ha tenido pocas oportunidades de expansión inmobiliaria, y esa es una apuesta que queremos cambiar. Y es que este POT signifique que con este tipo de planteamientos y el modelo territorial
podamos tener un ciclo económicamente provechoso para el desarrollo urbanístico. Y aquí me acuerdo mucho de Francisco Restrepo cuando nos explicaba en los años 95 aproximadamente, Pacho, cómo el ciclo económico de la reurbanización podía ser el gran momento redentor de nuestra economía, mientras la nueva economía del conocimiento y los ciclos productivos de última generación llegaban a nuestra sociedad. Nosotros entonces tomamos las denominadas áreas de intervención, que tienen dos niveles, áreas de intervención estratégica y áreas de intervención en media ladera y suelos rurales, que son el elemento con que estructuramos el modelo territorial. Es decir, son partes del modelo que presentan áreas con carencias o con problemas que generan desequilibrio urbano, que tienen escala e impacto metropolitano y regional y que requieren medidas diversas pero articuladas a través de operaciones urbanas. Entonces el modelo plantea ya esto. ¿Ustedes se acuerdan del modelo? El modelo ya aterriza en estos macroproyectos, que son los del borde, que se estructuran derivados del cinturón verde y el jardín circunvalar, los que llamamos transversales, que son la Quebrada Iguana y Santa Elena, que se desarrollan en este sistema, los planes barriales y sectoriales en el corredor en el sistema de ladera, que son los macroproyectos del centro, las áreas de intervención, perdón, y los macroproyectos y los macroproyectos del río, que son estos, que son Río Norte, Centro y Sur, con el macroproyecto del centro de Medellín. Y también aparecen las unidades de planificación rural que estructuran en ese territorio una serie de acciones urbanas. Voy a ir más rápido, yo me voy entreteniendo más de la cuenta, pero esto simplemente es para mostrar el imaginario. Miren lo que es la plataforma urbana de ciudad y lo que significa eso en términos de aprovechamientos económicos, aprovechamientos sociales y urbanísticos cuando estamos expandiéndonos a las periferias, teniendo suelos altamente valiosos, dotados de infraestructuras subaprovechados. Este es el corredor del río, que tiene entonces los tres macroproyectos asociados al corredor del parque. Parques del río es la línea amarilla, y los macroproyectos son áreas de intervención estratégica de borde. Este proyecto del río, y aquí debo señalar, no es solamente un parque. Lo que es notorio y visible es el parque, pero lo que hay en su estructura es un sistema funcional profundamente avanzado, con corredores para la movilidad y para el espacio público. El imaginario del río es este, que fue el proyecto que ganó el concurso internacional que hicimos el año pasado. Este es el corredor central en la primera fase. Esta imagen es de aquí hacia acá. Se ve el centro de exposiciones, el teatro y el edificio FM. Al fondo se ve toda la estructura de los cerros. Y este es lo que estará en construcción en el primer tramo el año entrante. Adelante. Y ese proyecto lo que hace es que teje, cose, estructura todas estas áreas de intervención urbana. Pensar que usted va a traer grandes apuestas de inversión en la renovación urbanística de Medellín con una autopista y una cloaca a cielo abierto es imposible. Desarrollar la transformación del frente de agua es una agenda global. Miles, yo no sé si miles, pero cientos de ciudades exitosas del mundo le han apostado a la reconversión de sus frentes de agua, marítimos o ribereños, como estrategias para transformar su estructura urbanística. Aquí de lo que se está hablando no es de decorar a Medellín con un parque, de lo que se está hablando es de transformar estructuralmente la vida de la ciudad, que ha tenido en el río una periferia, una fractura y simplemente un corredor funcional, para tener un corredor funcional de última generación, pero además una ciudad que se integra en el río, una ciudad que habita en el río y una ciudad que genera y fomenta el crecimiento, la reurbanización en todo el sistema del río. Entonces, cuando uno habla de costos, el costo es tener lo que hemos tenido por 70 años y el costo es haber invertido cerca de 1.500 millones de dólares hasta hoy. Nos faltan otros 400 en la recuperación hídrica del río con EPM. ¿A qué? ¿A qué recuperamos el río? Para decir que tenemos un río y no una cloaca, o para habitar ese río. Entonces la propuesta de nuestro alcalde Aníbal, tomando la decisión de aventurarnos en este macroproyecto, es también superar la idea que siempre hemos tenido de que es que aquí pensamos todo en chiquito. Pero cuando pensamos en grande, es que son obras faraónicas. Ni lo uno ni lo otro. Es un proyecto que obedece, como dije antes, a la planificación que viene desde el año 2004 desarrollándose, que pretende estructurar un modelo territorial distinto, donde el río deja de ser la periferia a convertirse en el alma de la ciudad,
donde vamos a tener grandes posibilidades de integración urbanística y de vida articulada. Estos son los imaginarios. El sistema del río no es solamente un sistema de parques. Por ejemplo, uno de los elementos estructurantes de la movilidad del Parque del Río es que el corredor La 33 sube por la carretera Las Palmas hasta el primer retorno subterráneo, con lo cual genera una avenida 33 con estas características urbanísticas proclives a una reurbanización como la que se ve ahí. Por lo tanto, lo que hace es que ofrece condiciones para que en todo el sistema de borde del río aparezcan grandes renovaciones, grandes transformaciones, grandes inversiones, nuevo hábitat, nueva posibilidad para vivir. Este es el sistema Distrito de la Innovación, Jardín Botánico Parque Norte Moravia y Barrio Caribe. Aquí aparece el Parque del Río como el elemento integrador de todo esto. Nosotros hemos hecho un plan maestro altamente detallado con MIT para el Distrito de la Innovación y viene en el marco del POT toda esta apuesta por hacer renovación urbana intensiva en esta zona. Este es el imaginario del Distrito de la Innovación, este es el estado actual y este es el imaginario futuro. Ahora, cuando estamos hablando de futuro no estamos hablando de 20 años. Devuélvete, por favor, qué pena. Esto se puede desarrollar en 5 años. Hay muchos proyectos listos, con la inversión preparada, esperando la normatividad del POT y las decisiones administrativas para viabilizar. Del sector salud, del sector empresarial, ya hay centros comerciales como por ejemplo el que se está terminando Bosque Plaza aquí en esta esquina, y así por esto. Adelante. El centro pues es una prioridad, ya lo dijimos, entonces en el centro hay un megaplan que tiene 6 estrategias: rehabilitar el centro, atraer nuevos habitantes, porque tiene mucha gente pero pocos habitantes, atraer nueva institucionalidad, fomentar el valor del espacio público y del patrimonio, reestructurar fundamentalmente la movilidad y sobre todo los sistemas de transporte públicos, municipales y regionales que afectan el centro, cualificar ambientalmente el centro, desarrollar proyectos público-privados diversos, no necesariamente a través de APPs, pero sí a través del fomento de la actividad económica productiva institucional del sector privado. Y estos son los imaginarios donde en el centro hay grandes oportunidades de rehabilitar y renovar el sector urbano que hay ahí. Adelante. Hemos hecho concursos, porque los concursos internacionalmente son un instrumento muy potente para captar pensamiento gratuito para la ciudad. Me explico. ¿Cuánto habría valido poder escoger el proyecto Parques del Río, pagándole a 57 consultoras de 4 continentes, de 13 países, ofrecer su conocimiento para decidir cuál era el proyecto a realizar? Eso se hizo con el concurso. 57 equipos del máximo nivel entregaron sus propuestas gratuitamente. Y la ciudad simplemente premió al ganador y lo contrató para hacer los estudios. Nosotros desarrollamos complementariamente al concurso Parques del Río del año pasado un concurso que llamamos Carrera Bolívar en el centro de Medellín, en el corredor del viaducto del metro entre San Juan y la Avenida Oriental, para transformar la estructura de espacio público y las dinámicas sociales habitables de ese sistema. Y ahora estamos en un concurso que se entrega el final de noviembre, que es el concurso internacional Centro Cívico, que ya les voy a explicar, que incluye una propuesta a nivel de plan maestro del Cerro Nutibara, del Cerro La Asomadera, del corredor entre la calle 30 y la calle San Juan, entre la Avenida Oriental y el Sistema Río, para plantear la gran renovación urbana del centro de la ciudad. Y además incluye la construcción de una UVA, el anteproyecto de una UVA en el Cerro Nutibara, y la transformación del sistema de pies descalzos, las áreas de parqueaderos, para áreas de nuevo espacio público. Estas son las imágenes de lo que es la propuesta para el Parque Berrío, un parque que fue violentamente desestructurado por el metro. Hicimos un parque para el metro y no un metro para el parque. La estructura, como se urbanizó el parque en su momento, probó en el tiempo que fracturó la relación con la carrera Bolívar, desestructuró el Parque Berrío y lo convirtió simplemente en un vestíbulo de ingreso a la estación. Entonces hay toda una propuesta de renovar la estación, de transformar el Parque Berrío. Este es el anteproyecto, obviamente eso tendrá un desarrollo de detalle muy grande. Hay una agenda de fomentar la reactivación del edificio del Banco de la República como un gran centro cultural y de rehabilitar el centro pues, con políticas sociales, de seguridad, de atractividad económica, de control, de policía, todo lo que sabemos, pero sumadas a una acción urbanística.
Esta es una imagen de la estación Prado, o sea, el extremo con la avenida Oriental, con nuevas dotaciones de espacio público y de paisaje, pero también con un trabajo concertado con más de 40 instituciones del centro de Medellín que están trabajando articuladas con la administración para, digamos, que esto no sea simplemente un maquillaje o una transformación físico-espacial, sino que sea realmente una nueva dinámica para el centro. Adelante. Este es el proyecto que llamamos Río Norte, que empieza en la terminal de transporte y Moravia. Sabemos que la ciudad ha invertido una cuantiosa suma de dinero en los últimos años en la rehabilitación del sector de Moravia, pero aquí aparece la necesidad de hacer un gran plan estructural de esta zona que tiene muchos interrogantes, pero que tiene suelos de oportunidad valiosos como Plaza de Ferias, que es la gran centralidad de la cual va a salir el sistema de transporte a Picacho con el Metrocable, que se integra con el Metrocable de Santo Domingo, pero que además con las grandes acciones viales plantea retos de reestructuración urbanística. Ya hemos aprendido muchísimo de la renovación urbana, experiencias como Ciudad del Río lo ejemplifican. Hay toda una área de transformación potencial en el sistema Río Sur, particularmente donde están las más grandes áreas de oportunidad económica para la ciudad, pero también las grandes áreas de desarrollo urbanístico. Hay muchas empresas que están entendiendo que su ciclo económico en la ciudad no tendrá futuro. A la ciudad no le interesa que eso ocurra. Tenemos una estrategia para buscar preservar los usos industriales en la ciudad, pero tenemos que ser capaces de leer la dinámica económica de la industria local, que pasa no solo por variables de estímulos locales, sino de dinámicas mucho más complejas. Entonces, realmente lo que está pasando es que el propio sector privado tiene iniciativas que están desarrollando conjuntamente con la administración. Una buena parte del sector industrial antioqueño ha promovido un proyecto que llamamos Entre Orillas de renovación urbanística en este sector. La decisión de Olaza o de Cartón de Colombia de irse o no irse de Medellín no se está condicionando por el POT. De hecho, Siderúrgica se fue por los problemas y la naturaleza de las dinámicas de Siderúrgica, no por el POT. Cartón de Colombia se quedó no por las dinámicas del POT, sino por sus propias decisiones, y lo propio con Olaza. O sea, podemos tener coexistencia industria, desarrollos urbanísticos. El problema es que hay otras variables de carácter regional e internacional por las cuales la industria toma decisiones que no son solo pues objeto del ordenamiento territorial. Entonces, esto es una descripción rápida, voy a pasar las imágenes, voy pasando, yo te digo cuando paras, que va explicitando cuál es el nivel de detalle en el que se está trabajando con estos polígonos polígonos industriales, donde ustedes ven que hay toda una apuesta por reestructuración de la forma urbana, pero también de atracción de nuevos usos urbanísticos y de nuevas actividades económicas. Estos son los proyectos transversales, estas son las configuraciones del sector de la Iguaná hacia la ladera, donde también, como les dije, hay un macroproyecto, que es este, que se hizo en convenio con la Universidad Nacional y que hace una planificación de detalle para que ese, digamos, elemento estructurante que es la vía, que genera dinámicas transformadoras, sea, digamos, estudiado en el detalle y aprovechado para la dinámica urbanística de la ciudad. Por ejemplo, derivado de este proyecto y del proyecto Parques del Río, más el proyecto del centro de la ciudad, aquí está apareciendo un elemento que funciona como una rótula de gran calado, en donde los grandes ejes que estructuran la ciudad tienen confluencia. Todo el sistema Río, todo el sistema Iguaná y todo el sistema Santa Elena llegan ahí. Con lo cual aquí habrá una gran estrategia de transformación urbana derivada del plan. Estas son imágenes de lo que es el corredor Iguaná, con la vía como elemento estructurante y todo lo que pasa para tejer y coser urbanísticamente esa realidad. Aquí vemos el sector de Santa Elena, que también es un interrogante que lleva años abierto, donde tenemos una ciudad que se ha expandido muchísimo hacia la ladera y tenemos un centro en una, digamos, dinámica muy compleja. ¿Cómo articular el corredor transversal con el centro tradicional? Es un interrogante grande que estamos trabajando. Adelante. Bueno, tenemos los sistemas colectivos de transporte. En el plan, uno de los elementos que consideramos fundamentales es cómo articular desarrollo urbanístico, centralidades, áreas de intervención estratégica y macroproyectos con los corredores servidos por el transporte. Tenemos el tranvía de Ayacucho en construcción, tenemos 2 cables asociados a él, tendremos el proyecto del tranvía de la 80 lo más pronto posible, y eso nos irá permitiendo ir configurando adecuadamente. Ahora, ¿cómo estructurar que el borde no sea simplemente una decisión administrativa que no crezca y que no se reviente más?
a través del Cinturón Verde y el Jardín Circunvalar, se están haciendo los macroproyectos de borde que definen un conjunto de políticas sobre el borde rural, urbano, que plantean sistemas de espacio público, sistemas de equipamiento, muchas políticas de mejoramiento integral de barrios y de consolidación de las estructuras urbanizadas que hay ahí, adelante, que son estos macroproyectos. Y que van cerrando, digamos, la relación entre el municipio urbano y el municipio rural. Adelante. Esos macroproyectos lo que son una estrategia de planificación de detalle que aterriza el POT a las configuraciones específicas de esos sectores. En el borde pues están apareciendo todas estas estructuras de equipamientos y espacio público que se ven aquí mapificadas, que tienen estas características urbanísticas. En esos bordes estamos haciendo que esta ciudad que ya llegó hasta los cerros cuente con dotaciones urbanísticas que no hay. Equipamientos deportivos, equipamientos sociales, hay programas de huertas ecológicas, de actividad para el empleo, de fomentar, digamos, en general la sostenibilidad de esas comunidades con situaciones como esta. Este es el render, yo espero que después aparezca una foto reciente de la construcción. Esto ya es la obra. Miren la construcción de la cancha que les mostré. Y estos son los senderos de las ciclorrutas que se vean en el render. Esto ya es una realidad, hay hallazgos arqueológicos, hay acciones para recuperar esos hallazgos arqueológicos, hay huertas, hay sistemas productivos, hay una cantidad de tareas que se vienen haciendo que son invisibles todavía, pero que en el mediano y largo plazo serán la estructura de ese borde, de ese jardín circunvalar. Un tema que son claves son estos. Los barrios tienen estructuras urbanísticas que han venido madurando en el tiempo, pero que fueron insuficientemente atendidas por el POT. Este POT lo que propone es fortalecer esas centralidades como localizaciones de servicios urbanos de alta calidad. ¿Y eso qué va a generar? Cambios en la movilidad. Porque en la medida que tengamos un urbanismo de proximidad asociado a los barrios y a las estructuras urbanísticas más maduras, tendremos menor demanda de movilidad para ir a buscar los servicios en las grandes centralidades. Entonces, una de las estrategias del plan es que, fortaleciendo las centralidades, se debilita la dependencia sobre el centro tradicional y, por tanto, la demanda de viajes. Adelante. Y lo otro, como ya dijimos, es que tener este entorno a pocos minutos del centro de la ciudad es un atributo que este plan pretende defender. Y por tanto, hay toda una estructura de planificación de detalle a través de las unidades de planificación rural para que en los ámbitos donde hay centros poblados, asentamientos importantes en el territorio rural, podamos planificarlos bien para que de manera combinada estrategias de protección, estrategias de urbanización controlada nos den sostenibilidad para el suelo rural municipal. Muy bien, entonces en general esta es la presentación que sintetiza este complejísimo plan. La apuesta nuestra es seguirla compartiendo con ustedes. El Consejo de Medellín con la Alcaldía pretende desarrollar una estrategia que llamamos Pactos de Ciudad, en los cuales pretendemos generar un consenso colectivo de que debemos asumir corresponsabilidad con el plan, porque uno de los problemas más importantes que tiene la ciudad enfrente es que los ciudadanos asumamos la cuota no solo de derechos, sino la cuota de responsabilidades que el plan implica. Tenemos un mes de intenso trabajo, ya contó Martín Alonso pues que tenemos una agenda con el Comité Intergremial y los sectores productivos, pero también con todos los sectores de la ciudad. El plan no está cerrado. Cuando algunas personas dicen que la participación es de papel, pues realmente no, porque nosotros construimos matrices diariamente. Aquí está Luz Adilia, que es parte del equipo, tratando de documentar todas las variables que nos han compartido las comunidades, los interrogantes, las críticas, las dudas, y vamos sumándolas y sintetizándolas en la propuesta. Nosotros esperamos que en el proyecto de pliego de modificaciones que presentaremos, digamos, lleguemos a un nivel razonable de acuerdos, porque claro, es imposible que una ciudad con la diversidad y la pluralidad, la complejidad que tiene, todas las visiones queden plenamente acogidas. Formular el plan tiene que ser un gran esfuerzo como de poner todos los ingredientes, todas las visiones y sintetizar en un plan deseable y posible para todos. Muchas gracias.